11:46 la hora en la República Argentina. En un ratito van los saludos, que son muchos los amigos que como cada sábado nos acompañan. Pero vamos con este temita de hoy, que tiene que ver con que esta semana la Superintendencia sacó su resolución 356 con el aumento de sumas aseguradas y el deducible para el seguro de responsabilidad civil de los vehículos destinados al transporte público de pasajeros. Un seguro que, si no me equivoco, el año que viene está cumpliendo 25 años y 25 años de discusiones y temas de discusión judicial a nivel de corte por este tema de la franquicia. Hay que hacer un poquito de historia para entender esto. Allá por los 90, mitad de los 90, había cerrado el INDER. Cae la cooperativa Belgrano. Algún amigo oyente de poco pelo o muchas canas se va a acordar. ¿Te acordás de Belgrano? Belgrano era la principal aseguradora de colectivos, de corta, media y larga distancia. Entra en crisis todo el sistema. Muy pocas aseguradoras que quieran brindar la cobertura. Cuando iban a buscar condiciones de reaseguro afuera, repito que ya no estaba el INDER, la Münchener, la Suiza, pónganle el nombre que quieran, no tiene un concepto de reaseguro costo social, porque el transporte público de pasajeros es un servicio esencial. Pero a nivel de seguro te van a fajar lo que corresponda. Los costos eran enormes para lo que venía siendo la tradición de nuestro mercado y entra todo el sistema en crisis, porque los colectivos andaban sin seguro. Y además, la gran mayoría estaba concursada a partir de la caída de las aseguradoras, de tener que hacer frente a los juicios de su bolsillo. Algunas hasta desaparecieron. No sé si alguno recuerda aquella famosa Expreso Antón, la que iba a Villa Gesell. Creo que casi todos los que estamos en esta edad habremos ido alguna vez a Villa Gesell en Expreso Antón. Bueno, Expreso Antón quebró ante la liquidación de Belgrano y, repito, el sistema estaba en crisis, los colectivos circulaban sin seguro. Bien, año 97, decreto de necesidad de urgencia, el amigo Carlos Saúl, primero, no lo vamos a mencionar, no sea que se nos corte la transmisión, entiende que hay que dar una solución al tema, dicta la situación de emergencia del seguro de transporte público de pasajeros y de las empresas, y con este decreto pone o intenta poner una solución a lo que venía de atrás, los juicios. ¿Qué establece este decreto? Que las sentencias que tenían que ver con condenas a empresas de colectivos se iban a pagar en 60 cómodas cuotas. No hay que ser muy inteligente para decir que apenas llegó el primer caso de esos a la justicia dijo que esto era absolutamente inconstitucional. No tiene equidad que si a vos te choca un auto, el juicio te lo pagan de contado, y si te choca un colectivo te lo iban a pagar en 5 años 60 cómodas cuotas. Lo que quedó en realidad es lo que el DNU también fijaba, que era imponer a Superintendencia una solución inmediata para este tema. Y ahí es donde Superintendencia crea el sistema de las mutuas de transporte público de pasajeros. Este que decía va a cumplir 25 años el año próximo. En este sistema se crea un seguro de 10 millones de pesos con una franquicia de 40.000. No parece exagerado un 4% de franquicia, ¿estamos de acuerdo? Pero claro, también tengamos en cuenta una cosa, en esa época estaba el 1 a 1. Estamos hablando que el seguro era de 10 millones de dólares. Tomemos dólar oficial redondo, hoy serían 1.000 millones de pesos, increíble. Pero la franquicia entonces serían 4 millones de pesos. ¿Cuál era el inconveniente? Lo que dijimos, la gran mayoría de las empresas de transporte estaban concursadas. Entonces no ponían la franquicia, iba todo a juicio. ¿Y qué pasaba al final en esos juicios que se empiezan a plantear en el fuero civil? Algunos jueces le dan absoluta validez al seguro y a la franquicia, la compañía responde en la medida del seguro, la franquicia la tiene que poner el colectivo. ¿Cómo se la cobras es otra historia? Pero la realidad es que una gran mayoría de los jueces, viendo esto, o sea, viendo la única verdad es la realidad, dijo alguien una vez, si no se le podía cobrar a las compañías de transporte público de pasajeros, que paguen las aseguradoras. Entonces empiezan a fijar su posición de que la franquicia era inoponible al tercero. Muchos de estos casos llegan en queja hasta la Corte. Y la Corte empieza a decir, precedentes Cuello, Nieto, por ejemplo, no, la franquicia es oponible al tercero, la compañía responde en la medida del seguro. Bueno, dentro del fuero civil, en este ida y vuelta de los que dicen blanco y los que dicen negro,
terminan llamando a un plenario. Y ese plenario actúa sobre dos causas acumuladas, Obarrio y Gauna, y por amplia mayoría, hay que decirlo, 29-6, la mayoría dice la franquicia no es oponible al tercero, que la pague la aseguradora y eventualmente después que la recupere. Cuando en un fuero hay un plenario, eso pasa a ser obligatorio para todos los miembros de ese fuero. Pero resulta que la compañía que había sido perjudicada, si se quiere, con el fallo, consigue ir en queja ante la Corte. Y la Corte, opinando concretamente sobre el plenario en la causa Gauna, lo voltea virtualmente. Dice, volvemos a sostener que la compañía responde en la medida del seguro, artículo 118, y que la franquicia la tiene que poner la empresa de transporte público. Bueno, gran bolonqui, y nace la grieta. De ahí para acá, créanme que las disputas con temas de seguros entre el fuero civil y la Corte son cosa de todas las semanas. Permanentemente el fuero condenando a las compañías a pagar de más y la Corte dando vuelta a eso. De ahí nacieron después los fallos más conocidos como Buffoni o Flores. Pero en este caso en particular, cuando baja al fuero lo que dijo la Corte después del plenario, se ponen dos posturas. Por ejemplo, la Sala G, que dice que una sentencia plenaria que es revocada por la Corte Suprema pierde efecto. En cambio, otros muchos jueces, mayoría, caprichosos diría uno, dicen, no, un plenario tiene mayor validez que un fallo de la Corte. Y esa es la discusión que tenemos hace 12 años. Prácticamente todos los meses uno puede encontrar un caso donde se condena a la compañía en total, la compañía va en queja a la Corte y la Corte dice, no, la compañía no tiene que pagar la franquicia. Lo extraño de esto lo genera la superintendencia en el año 2016, porque cuando actualiza los montos de 10 a 30 millones, la franquicia de 40 a 120 mil, crea lo que se conoció como la franquicia no oponible. Y ahí es donde muchos jueces interpretan esto como que la superintendencia les dio la razón y de hecho lo han puesto en distintos fallos. Fíjense, yo acá tengo una causa del 4 de marzo del 2021, hace un mes. Llegó a la Corte porque la Cámara había condenado que la compañía pague todo. ¿Qué dice la Corte? Que los argumentos referentes a la aplicación de la resolución 39.927 del año 16 de la superintendencia son ineficaces porque en todo caso la mencionada resolución rige para pólizas emitidas a partir del 1 de septiembre de 2016 y no cabe su aplicación retroactiva. O sea, los jueces utilizaban este argumento diciendo, bueno, ahora la super lo cambió, ahora hay una franquicia no oponible. La compañía tenía que pagar la totalidad de la indemnización y recuperar la franquicia del tercero. La Corte dijo, para todo lo que ocurrió antes de esa resolución, la franquicia sigue siendo oponible. Y ahí fueron las discusiones, pusieron como argumento la ley de defensa del consumidor, la Corte dijo no tiene nada que ver acá la ley de defensa del consumidor con que la franquicia sea oponible al tercero, que es lo que siempre sostuvimos. Y así llegamos ahora, porque durante prácticamente 4 años y medio el sistema tuvo una franquicia oponible, a esta resolución del pasado jueves de superintendencia, donde habla de la difícil situación en la que están las empresas aseguradoras que brindan esta cobertura, agravadas por la situación de ASPO, DISPO, etcétera, dice, y dado el impacto que tiene actualmente la mencionada franquicia o descubierto obligatorio para las entidades autorizadas a operar en la cuestión, la cobertura en cuestión, se deja sin efecto el mecanismo por el cual la aseguradora asume el pago de la franquicia o descubierto obligatorio y posteriormente reclama frente al asegurado el reembolso correspondiente. O sea, volvemos a lo que era la situación común de una franquicia. Por eso, digo, pareció que en el 2016 la superintendencia le daba la razón al fuero por encima de lo que sostenía la Corte. Sin duda que esto va a traer mucha más tela para cortar. Vamos a seguir viendo fallos del fuero en un sentido y la Corte dando vuelta. Además agravado porque ahora la franquicia no se actualizó igual que la suma asegurada. Ahora la franquicia es de 300.000 pesos. Así que indudablemente vamos a seguir viendo muchas discusiones judiciales con este tema.
Por las dudas, si veo un colectivo, ¿qué hago, Torrato? Esquivarlo, porque cobrarle a una empresa de colectivos y ahora más con esta franquicia va a ser una cuestión de Indiana Jones.